Buenos días, vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje del lenguaje. ¿Me escuchan? Bien. El tema de hoy día corresponde a los pronombres. Bien. Los pronombres o el pronombre es una categoría gramatical. Dicho en otros términos, es una clase de palabra. Pertenece al campo o al estudio de la gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática es arte en la descripción, ilustración del funcionamiento de los diferentes elementos de una lengua. Por la gramática podemos conocer cómo funciona una palabra, qué clase de palabras hay, cuántos elementos posee, cómo es la entonación, cómo es la sintaxis, qué funcionalidad tiene dentro de la oración o en la expresión. Bien, en este caso tenemos, por ejemplo, el caso de los pronombres y los determinantes. Bien, entonces, los pronombres son palabras variables que sustituyen al sustantivo y realizan las mismas funciones sintácticas que este. Tenemos varias clases de pronombres. Tenemos pronombres personales, relativos, pronombres reflexivos, pronombres recíprocos, ¿no? Ahora, en pronombres personales, nombran a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo. Bien, entonces, pueden ser tónicos, ¿no? Los tónicos pueden funcionar como sujeto o complemento. Esas son formas. Y los átonos pueden funcionar siempre como complemento del verbo. Los átonos pueden funcionar siempre como complemento del verbo. O dicho de otra manera, dentro de la estructura del predicado. ¿Bien? Y en el primer caso, los tónicos pueden funcionar dentro de la estructura del sujeto. Ahora veamos pronombres relativos. Se refieren a un sustantivo expreso en la oración u omitido. Formas. Sus formas son qué, cuál, quién, cuyo. Estos son los pronombres relativos. Pueden ir precedidos de artículos y preposiciones. Las preposiciones también son categorías gramaticales. Entonces, los pronombres relativos son qué, cuál, quién, cuyo. Ahora, veamos a los pronombres reflexivos. Reflejan la acción verbal hacia el sujeto. Sujeto es igual a complemento. ¿Bien? Entonces, sus formas son me, te, se, nos o se. En la gramática estructural, estas se llaman formas pronominales. Pronominales, en vez del nombre, o llámese pronombres. Bien, ¿cuáles son las funciones? Son complemento directo, complemento indirecto, dentro de la oración. Dentro de la sintaxis, el análisis sintáctico está funcionando como complemento. Ahora, recíprocos. ¿Qué son los pronombres recíprocos? Expresan reciprocidad de la acción verbal hacia un sujeto plural. ¿Bien? Sus formas son nos, os, se. ¿Bien? Entonces, recíproco es cuando refleja una acción, ¿no?, entre dos elementos. ¿Bien? Por eso reflejo. Funciones, complemento directo y complemento indirecto. ¿Bien? Tanto los reflexivos como los recíprocos están dentro de la oración y todas también dentro de la sintaxis como nos expresamos. Bien, entonces ahora vamos a pasar a desarrollar en la separata. Entonces, nuevamente recalco, ¿no? Los pronombres pueden ser personales, relativos, reflexivos y recíprocos. Sus formas acá están: que, cual, quien, cuyo, me, te, se, nos o se. Nos o se, entonces, las funciones específicas. Y también en el caso de los personales. Por ejemplo, retomando sencillamente pronombres personales,
en singular y plural. Yo, tú, él. Primera, segunda, tercera persona. Nosotros, ustedes, ellos, en plural. Primera, segunda, tercera persona. Entonces, ahora, en ese campo, los tónicos están dentro del sujeto y los átonos se encuentran dentro del predicado como complemento del verbo, porque el verbo está dentro de predicado o sintagma verbal. Entonces, dentro de ese campo es importante manejar lo que son los pronombres para poder utilizar dentro de nuestra expresión. Importante. Entonces, frente a eso, ahora vamos a empezar a desarrollar la separata en sí. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Cierro la diapositiva y empiezo con la separata. ¿Bien? Estar atentos a la pregunta del profesor. Entonces, pronombres determinantes. Bien. Entonces, en este caso, 1. En la práctica, identifique y subraya los pronombres personales presentes en el texto. Regreso a casa. En este texto, ¿no? ¿Qué nos pide? Identifique y subraya los pronombres personales presentes en el texto. Entonces, en este caso, piensa pobre papá. El taxi disminuye la velocidad y él abre los ojos. La diagonal está ahí atrapada en los cristales delanteros del taxi. Oblicua, planteada, hirviendo de autos, sus avisos luminosos, titilando ya. Paga la carrera y el batuque comienza a ladrar. Lo suelta, lo ve cruzar la entrada de la quinta como un bólido. Oye adentro los ladridos, se acomoda el saco y la corbata. Oye el grito de Ana. Imagina su cara. Entra al patio, las casitas del duende tienen iluminadas las ventanas, la silueta de Ana que abraza el batuque y viene hacia él. ¿Por qué te demoraste tanto, amor? Qué nerviosa había estado, qué asustada, amor. Fragmento de Vargas Llosa, ¿no? En el año 69, Conversación en la Catedral, una de sus novelas. Entonces, voy a hacer algunas preguntas al respecto. A ver, Edwin, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema del lenguaje, Edwin? Edwin, el tema del lenguaje es... Los pronombres. Muy bien, los pronombres. Entonces, hay que estar atentos. La palabra pronombre significa para el nombre, en otras palabras. O sea, en vez de nombre, si yo digo, por ejemplo, Enrique, yo lo reemplazo por el pronombre él. Si yo digo María, reemplazo por el pronombre ella. Entonces también hay otras formas pronominales en la gramática y escritura, lo que hemos visto en la diapositiva. Entonces, estar atentos para su participación. Estoy verificando la asistencia. Bien, entonces prosiguiendo con el tema. Entonces estamos en el texto. Entonces vamos a subrayar, a ver, los pronombres personales. Entonces el pronombre personal en el primer renglón, aquí está él. Entonces el primer él es artículo, en el segundo él es pronombre y el pronombre debe ser tildado en el caso de él. Los ojos, la diagonal está ahí, atrapada en los cristales delanteros del taxi. Oblicua, plateada, hirviendo de autos, sus avisos luminosos titilando ya. Ponga la carrera y el batuque comienza a ladrar. Lo suelta, lo ve cruzar la entrada de la quinta. Bien, entonces, aparte de eso, tenemos ahí los pronombres que deben ser
subrayados en ese primer párrafo. Ya identificamos uno. Prosigue. Oye adentro los ladridos, se acomoda el saco y la corbata. Oye el grito de Ana, imagina su cara. Entra al patio, las casitas del duende tienen iluminadas las ventanas. La silueta de Ano que abraza al batuque y viene hacia él. El otro pronombre personal es él. Nuevamente él tildada. ¿Por qué te demoraste tanto? Amor, qué nerviosa había estado. Qué asustada, amor. Bien, ya el fragmento lo conocemos. Entonces, aparte de ahora, solo hemos determinado los pronombres de la gramática tradicional. En la gramática transformacional, ubicamos ahí, lo es un pronombre. Bien, lo es un pronombre, forma pronominal. Bien, es un pronombre. Bien. En cambio, en este caso, la es artículo. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. En el segundo párrafo, a ver, se es un pronombre. Bien. Ahora, si fuera verbo, tendría que llevar tilde. Hay que tener cuidado de los acentos diacríticos. Bien. Entonces, ahí tenemos, a ver, otra forma pronominal. Acá, pronombre te. Bien, esto ya subrayamos. Entonces, te. Bien, entonces, algo más ahí. Entonces, esos son los pronombres personales. Entonces, cuando sí se forma personal, también se dice forma pronominal. En caso de estos, no pueden ser me, te, se o esas formas pronominales. Bien, pasemos al ejercicio 2. Relaciona el tipo de pronombre con la oración adecuada y marca la alternativa que corresponde. Bien, entonces tenemos las proposiciones. Pronombre indefinido, pronombre personal, numeral, pronombre demostrativo, pronombre posesivo. Bien, entonces relacionamos los enunciados de los numerales en romanos con los enunciados de las letras. Entonces, tenemos pronombre indefinido, alguien está escuchando en la línea. Entonces, ¿cuál es el pronombre ahí? Alguien, ¿bien? Luego, pronombre numeral. Pronombre numeral fue el primero de su clase, ¿bien? Entonces, primero corresponderá a como pronombre numeral, ¿bien? Luego, pronombre demostrativo. Bien, en el pronombre demostrativo tendremos yo, en cambio, me quedé impresionado con aquel. Entonces, me es el pronombre demostrativo. Bien, ahora, luego, pronombre posesivo. Esta oportunidad es solo mía. Entonces, esta será el pronombre posesivo. Bien, entonces, eso, la clasificación de pronombres lo han visto en los grados anteriores. En la próxima, en la segunda parte, vamos a retomar las clasificaciones que estamos denotando actualmente. Bien, ejercicio 3. Identifique y subraya los determinantes que presenta el párrafo. En la gramática tradicional, solamente se hablaba de pronombre, de forma pronominal no. La gramática estructural habla de formas pronominales como te, se, me, que son formas pronominales. Te quiero retomar acá. Hay varias gramáticas, pero hay que conocer todas. No porque conozca gramática transformacional o estructural, no tendrá validez la gramática tradicional. No. Todas las gramáticas son importantes y están en el uso.
Por ejemplo, en examen de admisión, el profesor que preparó una pregunta en comunicación o lenguaje, si utilizó una gramática tradicional, entonces si el alumno está preparado en gramática transformacional o estructural, a veces hierra, comete un error en el día del examen de admisión. Entonces, por eso hay que estar actualizado. Por ejemplo, como le decía, ¿no? Muchas preguntas para la Universidad de Lima lo preparan con la gramática tradicional de Rafael Seco. Bien, la Universidad del Pacífico prepara sus preguntas con la gramática transformacional. La Católica utiliza la gramática estructural y también la tradicional. Entonces, hay que tener cuidado. Pues estoy retomando las formas me, te, se, los, esas formas se, nos, os, esos son formas pronominales que dice la gramática estructural. Entonces hay que tener cuidado. Veamos a pregunta 3. Identifica y subraya los determinantes que presenta el párrafo. Acá iba. Determinantes, la palabra determinantes va a dos categorías gramaticales, tanto adjetivos como pronombres. ¿Bien? ¿Qué son determinantes? Determinante es la palabra que antecede a un sustantivo. Entonces, en este caso, los determinantes serán, ¿sí? Los determinantes. Entonces, ahí. Más tarde llegaron a la estación. Estación es un sustantivo. El determinante es la. El determinante es la. ¿Bien? Luego, dos hombres de facha muy sospechosa. El otro determinante es dos. Pero ¿qué sucede? Dos no es sustantivo. Por eso acá en esta pregunta no está pidiendo solamente pronombres, sino determinantes. Retomo acá. Determinantes son tanto los pronombres como los adjetivos. Entonces, la es artículo, también los artículos, me he olvidado. Bien, también el pronombre, perdón, el adjetivo numeral dos. ¿Dos qué tipo de adjetivo es? Adjetivo numeral, porque es de cantidad. Bien, luego, la de facha muy sospechosa. Cada uno de ellos portaba. Entonces, cada también es un determinante. En este caso, uno hace las veces de sustantivo. Portaba una pesada maleta y tenía los bolsillos. Los es otro determinante. Bolsillos hinchados, señal de que podían contener algún, es otro determinante, porque antecede al sustantivo algo. Bien, entonces, acá reactualizando. Los determinantes mayormente son sustantivos, perdón, son adjetivos, y luego también la presencia de artículos. Entonces, no confundir entre el artículo y el pronombre. Bien, pasemos al ejercicio 4. Discrimina y marca la alternativa donde se emplee el pronombre de manera incorrecta. Bien, entonces tenemos aquí, nos propondremos nuevas metas. Recuérdame como te recuerdo yo. Deme todo lo que tenga ahora. Atiéndele bien a mí. Hágame sentir como en casa. Entonces, la forma incorrecta con el uso del pronombre está aquí. Atiéndele bien a mí. Incorrecto. Atiéndele es a una tercera persona. Bien a él sería. O simplemente atiéndele bien, ¿no? Pero no puede ser, si tú indicas que les va a atender a una tercera persona, tú estás en el habla, no puede ser a ti, ni a ti, no, sino atiéndele bien, a él, a ella, o atiéndeles, exacto. Entonces, ese mí está incorrectamente en esta estructura de la expresión de. Pasemos al 5. Analiza las oraciones y completa con los pronombres adecuados. Bien, entonces, en esos espacios vamos a tener lo siguiente. Digo que en este lugar no hay quien. Entonces, las expresiones deben ser ahí. Les digo que en este lugar no hay quien nos... Entonces, el primer espacio es les y nos. Esas les es a plural y nos también a plural. Son formas pronominales. Hemos visto en la diapositiva, en la primera. Ahí tienen, en Classroom estoy colgando esa diapositiva del organizador visual para repasar.
En B, en B tenemos, debes ser tolerante conmigo, así que también lo fui contigo. En el primer espacio es conmigo y en el siguiente es contigo. También son pronombres, ¿no? De la gramática estructural. La gramática tradicional no hablaba de eso. Bien, entonces, primer espacio, conmigo y contigo. Conmigo en el primer espacio y contigo en el siguiente espacio. En la expresión, en el enunciado C, ella no lo sabe. Sin embargo, sin embargo, nos debe dar una explicación. Nos debe dar una explicación. Bien, entonces, ella, por ejemplo, es de la gramática tradicional. Bien, en cambio, nos es de la gramática estructural. Entonces, está combinando la gramática tradicional con la estructural. Bien, respondido ahí. Ejercicio 6. Identifica los determinantes en cada oración. Subraya y escribe su clase. Bien, entonces, ahí tenemos lo siguiente. Dice, a pesar de todo, logró escuchar la singular propuesta de matrimonio. Entonces, primero tengo que identificar los determinantes. Entonces, a pesar de todo, logró escuchar la singular propuesta de matrimonio. ¿Dónde está el determinante? Aquí, la. Es un artículo. ¿Qué cosa determina? ¿No? Está determinando el sustantivo propuesta apoyado de un adjetivo. Bien, la es el determinante. Entonces, en este caso, la que viene a ser, acá en el espacio anoto, artículo. Respondo con la palabra artículo. En B, entró al cuarto, vio dormir al pequeño sobrino y le dejó algunos obsequios. Entonces, nos pide determinantes. Entonces, dije, los determinantes son adjetivos, artículos. En este caso, algunos es el determinante del sustantivo obsequios, algunos. Entonces aquí anoto cuantificador. En la gramática moderna se llama cuantificador. Ya, ese cuantificador es en la gramática tradicional adjetivo indefinido, ¿no? De cantidad. ¿Bien? De cantidad. Entonces es un cuantificador. Aquí anoto cuantificador. Bien, en la siguiente, en C, dice, se detuvo solo para asegurarse de que traía su celular, ¿no? Entonces, el determinante es su, porque determina al sustantivo celular. Entonces, ¿qué respondo ahí? Posesivo, posesivo. En otras palabras, ese su es adjetivo posesivo, como lo dice la gramática tradicional, posesivo. En la siguiente, en D, todo costaba la tercera parte, todo costaba la tercera parte. Tomás no dudó en aprovechar. Entonces, ahí anotamos, tercera. Tercera determina al sustantivo parte. Entonces, en ese caso, anotamos numeral. En otras palabras, se diría adjetivo numeral. ¿Bien? Es un partitivo, ¿no? Es un adjetivo numeral partitivo. Los numerales se clasifican todavía en partitivos, ¿no? Duplos, triples, etc. Veamos, en la última expresión, se dio cuenta de que esa fruta estaba malograda, por eso cogió otra. Entonces, ¿cuál es el determinante? Esa determina sustantivo fruta. Entonces, en ese espacio, ¿qué debo anotar? Esa está demostrando, entonces, demostrativo. En otras palabras, sería adjetivo demostrativo. Entonces, mayormente los determinantes son adjetivos. Sucede que hay algunos pronombres que se desempeñarán también como tal cosa dependiendo de la estructura de la frase. Si yo digo, por ejemplo, en esta expresión yo digo, el caballero Carmelo es un cuento. Entonces, si yo digo, el caballero ingresó por la puerta principal.
Si yo digo, el Carmelo ingresó por la puerta. Pero si yo digo, el caballero Carmelo, ¿quién es el núcleo del sujeto y quién es el modificador? Entonces varía. El hecho de decir caballero ya cambia. El hecho de decir Carmelo cambia. Entonces, en ese caso, hay que tener cuidado en eso. Bien, 7. Establece el tipo de determinantes que posee cada oración y marca según corresponda. Bien. Entonces, ahí vamos a tener el cuadro de doble entrada. Cuadro de doble entrada es cuando hay información que hay que llenar en vertical, información que hay que llenar en horizontal. En este caso, la información vamos a llenar en horizontal en función a dos ingresos, entradas en vertical y entradas en horizontal. Por eso, este tipo de cuadro se llama cuadro de doble entrada. Bien, entonces, dice, no cualquier libro guarda los recuerdos de mi infancia. Entonces, en este caso, lo que está indicando es artículo. ¿Bien? ¿Cuál? No cualquier libro guarda los, en este caso. Entonces, ese es artículo, marcamos con aspa. En el siguiente enunciado, nuestra amiga entregó ese folder 2 veces. Entonces, en ese caso es demostrativo, ¿no? Nuestra ¿qué presenta? Es un demostrativa a amiga. Entonces, marcamos demostrativo. ¿Sí? Entonces, acá en el tercer enunciado, cierto día llegó el invitado a este mismo salón. Entonces, ahí, por ejemplo, él, ¿no? Es un artículo, marcamos artículo, y luego dice también cierto día, entonces marcamos demostrativo, está demostrando, bien, marcamos con aspa ahí o un check. En el cuarto enunciado, le sorprendió ver el triple salto en aquel circo. Entonces ahí tiene función de artículo y tiene función de demostrativo. Bien. Entonces, por ejemplo, aquel es demostrativo. Él es artículo. Estoy indicando, tenemos que reconocer el sustantivo triple y circo. Entonces, en este caso, él es artículo. Aspa ahí en artículo, ¿no? Aquel es demostrativo. Marco ahí aspa. ¿Bien? Y luego, también en el segundo enunciado puedo indicar el aspecto numeral. ¿Por qué? Acá hay dos antes del sustantivo veces. Entonces, marco numeral. ¿Bien? Acá en el tercer enunciado también marco indefinido. ¿Por qué? Cierto se antepone al sustantivo día. Entonces es indefinido, no sabemos cierto día. ¿Ya? Entonces, acá en el cuarto enunciado también debo marcar el numeral. ¿Dónde está el numeral? Le sorprendió ver el triple salto en aquel circo. El numeral es triple. Los adjetivos numerales se pueden dividir, ¿no?, en partitivos y múltiplos. Bien, pasemos al ejercicio 8. Discrimina y subraya los determinantes numerales, luego completa las casillas indicando cuántos hay de cada tipo. Bien, entonces, en este caso, la reunión, ¿no?, el texto que se titula por la reunión. ¿Qué me dice? Discrimina y subraya los determinantes numerales, luego completa las casillas indicando cuántos hay de cada uno. Entonces, dice bien claro, subrayo 3, ¿no? Adjetivo numeral, ¿bien? Luego debo subrayar media, media, subrayo primer, debo subrayar primer, debo subrayar segunda, debo subrayar doble. Entonces, ¿qué me dice el enunciado? Discrimina y subraya los determinantes numerales, pues numerales nada más.
Entonces, todo, cuando habla de cardinal, ordinal, fraccionario, múltiplos, estoy hablando solamente de una clase de adjetivos numerales. Numerales. Los adjetivos numerales se dividen en cardinales. Los cardinales son 1, 2, 3, 4. Los ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, en ese orden. Los fraccionados, medio, tercio, cuarto. En cambio, los multiplicativos o múltiplos serán duplo, triple, cuádruple, quíntuplo, sextuplo, etc. ¿Bien? Entonces, ahí que debo subrayar. En cardinales tengo 1, ¿no? En ordinales tengo 2, anoto 2 ahí. En fraccionarios tengo 1 y en múltiplos tengo 1. Por ejemplo, el múltiplo, ¿cuál será? Acá está, doble. Si, ahora, en fraccionarios, a ver, vamos a identificar fraccionarios. Fraccionario. Por ejemplo, este primer es ordinal. Ordinal. ¿Ya? Cuando dice 3, es cardinal. ¿Ya? Exacto. Entonces, a ver, ¿dónde encontramos el fraccionario? Cierto día 3 amigos, la velada del poeta, llegaron temprano. Media. El fraccionario es media. Media, tercia. Entonces, así. Entonces, el ordinal será primero, segundo. ¿Dónde está el ordinal? A ver. Primero. Ese es ordinal. Y cardinal es 3. Entonces, en eso está solucionado. 9. Analiza detenidamente y subraya los pronombres del párrafo. Bien. Entonces, tenemos primer pronombre, se, forma pronominal. Se. Luego tenemos ellos, pronombre. Pronombre. Nuevamente, se, pronombre. Pronombre. Luego, nos, pronombre. Bien, esos son los pronombres. Bien, entonces, eso está, el fragmento pertenece a Herman Melville de Moby Dick, de esta famosa novela en el campo de la literatura. ¿Sí? Ahora, escribe una oración con cada uno de los siguientes tipos de determinantes demostrativos. Por ejemplo, en demostrativos es mío, tuyo, suyo, es nuestro, suyo, vosotros, ¿no? En indefinido es cada, algún, alguien, algunos, indefinido. Posesivos viene de mío, tuyo, suyo, o mi, tu, su, nuestro, suyo, vuestra, vuestros. Numerales. Hemos dicho que los numerales se clasifican a su vez en varias. 1, 2, 3, 4. Primero, segundo, tercero, cuarto. Medio, tercio, cuarto. O dúplico, o duplos, o múltiplos. Duplo, triple, cuádruple. Esos son los numerales. Entonces, eso lo pueden construir. Vamos a construir la primera oración, ¿no? Digo, este testimonio es importante para nuestra argumentación. Entonces, ¿cuál es el demostrativo? Este testimonio es importante para nuestra argumentación. ¿Bien? Nuestra sería, por ejemplo, posesivo. Entonces, acá en posesivo, ¿no? Nuestra propiedad está registrado en la SUNAR, Superintendencia de Registros de Títulos, ¿no? O de propiedad. Entonces, vamos a ver en indefinidos, ¿no? Algunos turistas, ¿no? Quisieron lograr su propósito de llegar a la cima de la montaña. El indefinido es algunos.
Ya lo dije de posesivos en numerales. La triple fracción, ¿no?, de electores logró demostrar su apoyo en el departamento de Huancavelica al candidato perdedor. ¿Sí? Entonces, o digo en numeral, ¿no? 2 candidatos finalizaron en la segunda vuelta electoral. O digo, por ejemplo, con duplo. Por quíntuplo vez, Brasil se coronó campeón mundial ganando, ¿no?, efusivamente, ¿no? Yo digo, por ejemplo, sendos corceles transitaban por el camino equivocado. Entonces, esa palabra sendos pertenece a indefinidos, pero en la gramática, en la gramática tradicional, eso funcionaba como numeral. Entonces, hubieron cambios también en ese caso. Entonces, utilizando, nuevamente repito, para que construyan más oraciones, les voy a indicar, por ejemplo, demostrativos. Este, esa, aquel, aquella, aquellos. Indefinidos. Cierto, cada, quien, sendos. En posesivos, mío, tuyo, suyo. Nuestro, vuestro, vuestro. En numerales, 1, 2, 3, 4, o digamos medio, tercio, cuarto, duplo, triple, cuádruple, o llámese, por ejemplo, en fracciones, ¿no? En fracciones, medio, tercio, cuarto. ¿Sí? Entonces se construyen las oraciones teniendo en cuenta esos elementos. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Está claro? Estoy verificando la asistencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos. Gamboa, Fabricio. ¿Alguna pregunta al respecto sobre el tema? Entonces, O sea, profe, en la hora, a ver, pregunta, lo escucho, con respecto a ese del tema de pronombre, más que nada eso es lo que sustituye más lo que vendría siendo al sustantivo así, ¿cierto? sí. Entonces, acá la inquietud sale, Franco. En la hora de asesoramiento y comunicación, voy a tocar énfasis en el repaso de esa clasificación para estar actualizado, porque el tema gramática es algo como las matemáticas. Si yo no la practico, me olvido y hay que saber. Como son varias gramáticas, todavía es más complejo. Entonces, voy a preparar un material para la hora de asesoramiento. ¿Cuándo nos toca, Franco? ¿Asesoramiento? Creo que mañana. Ah, mañana. Ya, Sí, para mañana, mañana profe. vamos a tocar solo sobre clasificación de pronombres y clasificación de adjetivos.